Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y UPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la... Un cordial saludo para quienes nos estén escuchando. Nos encontramos en un nuevo programa de Alerta Educativa. El día de hoy vamos a hablar sobre distintas cosas, en específico sobre la privacidad, la recolección de datos, la vigilancia por parte del Estado, y para esto nos encontramos con un invitado. En este caso es Vladimir Garay. Él es de Derechos Digitales. Muy buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, de vuelta después de tantos años en la radio JGM. Así es, nos encontramos en la radio Juan Gómez Milla en esta oportunidad. Y bueno, comencemos. Voy a partir contándole a quienes nos están escuchando de qué va a tratar los distintos bloques del programa. En este primer bloque vamos a hablar en general sobre qué es la privacidad de forma introductoria, cómo podemos considerarla un poco en el ámbito web también. ¿Por qué es importante? ¿Por qué a usted que nos está escuchando debiera importarle estos temas relacionados con la privacidad? En el segundo bloque vamos a ver un poquito sobre métodos de recolección de datos, cómo se recolectan datos, quiénes lo hacen, para qué los hacen. ¿Existen cuestionamientos al respecto, éticos o legales? Y después en el bloque 3, que va a estar, que pienso yo, muy interesante, vamos a hablar de ejemplos concretos, de casos que han sucedido, como por ejemplo a nivel internacional el escándalo de Cambridge Analytica, en el cual estuvo involucrado Facebook. Vamos a ver acá en Chile el tema de las escuchas telefónicas ilegales. Vamos a conversar un poco sobre la operación Huracán y también sobre Hacking Team. Si a usted no le suena eso, vamos a ver en el tercer bloque de qué se trata y por qué existiría ahí una violación a la privacidad de las personas, para finalizar en el cuarto bloque con un poco el panorama a nivel internacional y proyecciones para Chile. Bueno, comencemos. Cuéntanos un poco de dónde vienes, de qué organización vienes, qué hacen brevemente para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea. Sí, bueno, yo soy director de incidencia en Derechos Digitales. Derechos Digitales es una ONG que trabaja en la intersección entre derechos fundamentales y tecnología. Y gran parte de nuestro trabajo tiene que ver particularmente con derechos fundamentales e Internet. Ese es básicamente el foco de nuestro trabajo. Ya. ¿Qué nos podrías contar en primera instancia sobre la privacidad? En términos, creo que tratando de explicarlo en los términos más sencillos, yo diría que la privacidad es cierto espacio de autonomía de cada persona para decidir el modo en el cual otros pueden acceder a los distintos aspectos de su vida personal. Yo creo que se puede entender mucho más claramente a la luz de un concepto como el consentimiento. En el fondo es como la posibilidad que cada persona tiene de determinar por sí misma cuánto de ella pueden saber los otros. Y en ese sentido no es una característica física, ni históricamente, porque en el fondo las concepciones respecto a la privacidad han cambiado con el paso del tiempo y las transformaciones sociales, pero también depende mucho de los contextos. Entonces, volviendo como a la idea del consentimiento, que puede ser ilustrativa para poder hablar de privacidad, es un poco esta idea de que hay algunas cuestiones, algunos aspectos de mi vida que yo me puedo reservar para mí mismo. Hay otros aspectos que yo puedo abrir, por ejemplo, a mi familia o a mis amigos más cercanos. Y así puedo ir generando una serie de círculos concéntricos que se van ampliando y donde yo puedo ir mostrando más o menos dependiendo de las circunstancias en las cuales me encuentro. En ese sentido, por ejemplo, es muy distinto el modo en el cual yo me muestro, por ejemplo, al interior de mi hogar, con mi familia, con mi pareja, a cómo yo puedo mostrarme en la calle, en la vía pública. Y en el fondo, el modo en el cual yo decido mostrarme incide en el modo en el cual yo me puedo desarrollar como persona, en el sentido de que tener este espacio de autonomía respecto al modo en el cual yo me muestro frente a otros me permite, por ejemplo, explorar cuestiones que quizás por miedo o por vergüenza no pudiese desarrollar frente a otras personas. Tiene que ver, por ejemplo,
pensémoslo en el marco de, por ejemplo, voy a mostrar distintos ejemplos diferentes. Aquellas personas que a lo mejor tienen opiniones que no son populares o que van en contra de lo que está socialmente establecido como bueno. Probablemente si es que yo hago público esos pensamientos, esa idea, a lo mejor me puedo arriesgar a ser expulsado socialmente o ser estigmatizado. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de alguien que puede sufrir una enfermedad, que puede estar socialmente estigmatizada. Y que también quizás podría tener consecuencias de parte de sus empleadores Por que ejemplo, saben que tiene esta enfermedad. Y no solamente de sus empleadores, sino que piénsalo desde la familia, desde el grupo de amigos, e incluso cuestiones como, por ejemplo, mi previsión de salud. O cuestiones si yo quiero, por ejemplo, no sé, acceder a un crédito o postular a un trabajo o, no sé, contratar un seguro de vida. Entonces, en ese sentido, el derecho a la privacidad lo que permite es poder tener cierto control respecto al modo en el cual otros pueden acceder a aspectos distintos de mi vida. Básicamente creo que eso lo resume de manera más o menos... Claro. Y de forma bien precisa y puntual, ¿hasta qué punto se vería vulnerada esta privacidad en la actualidad? Lo que pasa es que el tema de la privacidad, como te digo, es un tema que es contextual y que tiene aristas que son distintas y dependiendo de los contextos particulares en los que se insertan. Yo diría que hoy, particularmente el tema de la privacidad ha recobrado cierta importancia a la luz de ciertos desarrollos tecnológicos, principalmente. Entonces, estamos viendo en un mundo donde es cada vez más barato y asequible, por ejemplo, conseguir distintos dispositivos de, por ejemplo, cámaras con reconocimiento, con tecnología biométrica, reconocimiento biométrico capaz de identificar a las personas en los espacios públicos. Esa podría ser una arista interesante. Otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la privacidad e Internet, en el sentido de que Internet es una tecnología que permite de manera bastante precisa poder almacenar información respecto a sus usuarios. Y esa es una cuestión que ha tomado gran auge, particularmente a partir de las revelaciones que hace Edward Snowden hace un par de años atrás. Y todo esto en un contexto, diría yo, donde la información personal, los datos personales en sí mismos adquieren un valor económico muy importante, en tanto es cada vez más fácil y cada vez más barato poder procesar esos datos, grandes volúmenes de datos. Pongámosle un poco ejemplos de cómo adquieren este valor económico los datos. Partir con uno podría ser el tema de cuando uno da el root en el supermercado, que eso permite construir bases de datos y esas bases de datos después permiten a ciertas entidades tomar decisiones económicas. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren a ti en el cual estos datos que uno pudieran parecer insignificantes adquieren un valor económico, son transables en el mercado? Bueno, me parece que el ejemplo más ilustrativo de esta cuestión es Facebook. El modelo de negocios de Facebook es, al igual que la mayor parte de las plataformas de Internet, es vender avisaje. La gracia de Facebook es que puede recolectar gran información sobre sus usuarios y que esa información es información que muchas veces son los mismos usuarios los que aportan. En ese sentido, toda la información en relación, por ejemplo, a tus gustos, en relación a con qué tipo de personas te relacionas, en qué lugares estuviste, qué ciudades visitaste, toda esa información puede ser procesada y se le puede dar un reporte muy claro a los distintos avisadores respecto a qué tipo de productos podrías consumir tú. Y esa es básicamente la base económica de Facebook, que cuesta hoy día un par de cientos de millones de dólares. Entonces, creo que del mismo modo en el cual lo podría hacer, no sé, Santa Isabel o Unimark, Facebook tiene esa capacidad de no solamente de saber qué cosas has comprado, ni solamente qué día lo compraste, sino, por ejemplo, con quién conversas. Sino, por ejemplo, qué canciones te gustan y a qué ciudad fuiste de vacaciones. Y en torno a eso, poder establecer unas bases de datos en torno a tu comportamiento, en torno a tu persona. Incluso
ayer, por ejemplo, estaba leyendo un artículo muy interesante que establecía que era posible, y lo habían hecho de modo experimental un grupo de psicólogos, programar un algoritmo que pudiese analizar tus publicaciones en Facebook y saber si, por ejemplo, sufrías de algún tipo de depresión. Toda esa información es posible saberla a través de precisamente el modo en el cual uno interactúa con la plataforma. Y esa cuestión que me parece muy... Porque en el marco del artículo suena bien, o sea, en el fondo los psicólogos pueden hacer avance en torno a, bueno, cómo tratar y cómo detectar mejor la depresión, pero al mismo tiempo pensaba yo, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta tecnología la usan una empresa de una ISAPRE, por ejemplo? Y puede como a cada una de las personas que está postulando para ser parte de la ISAPRE, hacen el análisis de sus publicaciones en Facebook para ver cuánto cobrarle a esta persona o no. Y ese creo que es precisamente como ese espacio en torno a la discusión de la privacidad que para mí hoy día tiene mayor relevancia. O sea, evidentemente me parece importante tener una claridad respecto, por ejemplo, a quién le está mostrando mis datos a Facebook. Y probablemente que se me muestre publicidad puede ser molesto. A mí particularmente no me gusta. No es algo que... Es muy rara la figura que usa Facebook para referirse como a esta cuestión que siempre dice como que parte de su buen servicio es entregarle mejores anuncios a los usuarios. Que no sé qué es esa cuestión. No sé si hay alguien en su casa que dice, pucha, ojalá me mostraran mejor publicidad. Pero bueno, imaginemos que eso puede existir. Pero más allá de eso, creo que hay otra capa que es todavía más relevante, creo yo, o que me preocupa más particularmente, que tiene que ver con otro tipo de servicios, que tiene que ver con una ganancia económica que no tiene que ver necesariamente con hey, le voy a mandar a esta persona un aviso de esto, sino cómo esa información puede ser ocupada para hacer perfilamientos que pueden significar otras formas de discriminación, básicamente. Claro. Y bueno, ya para ir terminando este primer bloque, quisiera que discutiéramos brevemente una idea, porque acá muchas veces se tienden a contraponer ciertos valores, ciertos principios. Por ejemplo, la seguridad de la nación o la realización de ciertas investigaciones versus el derecho a la privacidad de otros. Y suele aparecer una frase que encierra una idea muy potente y que a muchas personas le hace sentido, pero que en el fondo es bastante cuestionable. Y tiene que ver con que el que nada hace, nada teme. Entonces pareciera ser como una especie como de apertura voluntaria de las personas basándose en un presupuesto como de supuesta inocencia de ellos. Claro. Hay que partir de la base, como decía John Lennon, es que todo el mundo tiene algo que esconder. O sea, partamos de las cuestiones más básicas, ¿cachai? Probablemente nadie estaría dispuesto a ir al baño en público. Y entendemos que el acto de ir al baño es un acto que es esencialmente me reservo para mí. Del mismo modo, hay ideas, hay gustos, hay discusiones que yo no voy a dar en público. Que responden claramente al ámbito de lo privado, al ámbito de aquello que yo quiero proteger, al ámbito de mi intimidad. Y eso no hay absolutamente ninguna persona que no haya algún aspecto de su vida que no quiera ni deba no reservarse para sí misma. Y yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es como, de nuevo, me parece que la idea del consentimiento es interesante. No tiene que ver con la necesidad de esconder algo porque ese algo es oscuro, sino tiene que ver con la posibilidad de decidir de qué manera quiero ser percibido por los otros y qué cuestiones son mías y qué cuestiones puedo yo abrir y a quién se las abro, con quién las comparto. Y claro, es parte es un argumento completamente falaz que es muy repetido en el marco de la discusión sobre la seguridad. Y yo no estoy tan seguro de que efectivamente la seguridad y la privacidad sean cuestiones que están en contraposición. Al contrario, me parece que la seguridad tiene un componente de la privacidad. Para mí la imagen de esta cuestión es como la idea de estar en tu pieza, en tu casa, en tu cama, como acostado, como tapado. Esa sensación como de cobijo hogareño
que es básicamente como yo imagino como un escenario, el escenario más seguro posible. ¿Cachai? Como yo solo en la intimidad de mi casa. Ahí en ese espacio donde yo puedo hacer lo que quiera sin ser molestado y sin ser juzgado por lo que estoy haciendo. Claro. Bueno, ya estamos terminando este primer bloque. Vamos con la primera canción. Ah, sí. La primera canción es Fotográfica de Silabario, una banda chilena que entiendo que próximamente va a sacar su disco debut, que me parece que es un disco doble. Ya estamos de vuelta en Alerta Educativa y vamos a en este segundo bloque conversar un poco sobre cómo es esta recolección de datos. ¿Quiénes recolectan datos? Esto viene desde el mundo privado, desde la esfera pública también. ¿Qué nos puedes contar, Laila? Normalmente cuando hablamos de privacidad y particularmente cuando hablamos de vigilancia, nos centramos en la capacidad que tienen los estados de recolectar datos. Muy de la mano de lo que son el actuar de las policías y las actividades de inteligencia. Pero, tal como comentábamos en el bloque anterior, la recolección de datos también es una cuestión que hacen los privados. Y en Chile es una cuestión que podemos ver todos los días en prácticamente cualquier contexto. O sea, cuando, por ejemplo, uno visita a un amigo en un edificio, es súper común de que a uno le pidan, por ejemplo, su root, o incluso en otros casos, la huella digital.
Y eso es una recolección de datos personales, porque a través de esa información uno puede establecer, por ejemplo, con qué personas se junta cierto individuo, a qué hora se les frecuenta. Yo puedo, a partir de la información contenida en un libro de un registro de visitas, yo puedo establecer algún tipo de patrones y puedo sacar algunas deducciones sobre la vida de esta persona. Probablemente el caso más claro en el caso chileno tiene que ver con el RUT en el marco del comercio. Cuando uno va al supermercado, lo que hablamos en el bloque anterior, o sea, cuando uno va al supermercado y te piden el RUT y en base a eso te hacen un descuento de 200 pesos. Donde probablemente el caso que me parece más complejo es el de la farmacia. Lo mismo, o sea, en el fondo uno va a la farmacia, compra unas cosas carísimas normalmente, y te hacen un descuento basado en dar tu RUT. Y con esa información lo que hay es una base de datos más o menos, yo diría, bastante clara respecto, por ejemplo, a cuáles son las enfermedades que has padecido. Y esa información, como te mencionaba en el bloque anterior, esa información es una información que es valiosa tanto por lo que puede representarle eso para una empresa, como por la capacidad que de ahí se desprende para ejercer actos discriminatorios, que a mí me parece que son particularmente complejos. Actos discriminatorios que pueden ir en el sentido por ejemplo, negar el acceso a ciertos servicios, como también, por ejemplo, en el marco, por ejemplo, de acceder a un trabajo. Lo interesante y espeluznante de toda esta cuestión es que es precisamente el modo en el cual los distintos datos se relacionan entre ellos. O sea, más que el dato en sí mismo, yo diría que lo relevante y el gran cambio técnico que ha venido ocurriendo en el último tiempo es que la posibilidad de poder cruzar datos es cada vez más fácil, cada vez más asequible y cada vez más barato. Entonces, de pronto, pensemos, por ejemplo, en el marco de un gran conglomerado comercial que tiene farmacias, supermercados, tiendas de otro tipo. Y en cada una de de las relaciones que yo establezco con cada uno de esos comercios, se recolectan datos. Y todos esos datos después pueden cruzarse y se puede establecer una foto bastante certera de quién es uno. E incluso, si es que no es certera, es peor todavía, porque en base a la información que se desprende de ahí, es posible inferir alguna información y generar un discurso respecto a lo que una persona es. Y luego, la otra cuestión que también es relevante es que uno puede decir, bueno, quizás estas cuestiones están ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, pero probablemente las empresas chilenas no tienen esa capacidad. Para mí, lo que es también problemático es que quizás, incluso si es que yo no tengo la capacidad hoy de procesar esos datos, probablemente la voy a tener en 2 años más, o en 5 años más, o en 10 años más, o en 20 años más. Y por mientras lo que estoy haciendo es juntar datos que eventualmente pueden ser útiles. Una de las cosas que nosotros hemos tratado ya en Alerta Educativa, en programas relativos al Transantiago, tiene que ver con la empresa Alto y sus distintas filiales, las cuales van haciendo cruzamientos de datos precisamente en esa lógica que tú mencionabas, por ejemplo, Alto en supermercados, tratando de proteger el comercio supuestamente. Está Inmune, que se dedica a ver el tema de fraudes con las ISAPRE y las licencias médicas. Tienen también staff legales que se dedican a perseguir a personas que cometen ciertos delitos en un punto, pero entrecruzando todo el resto de datos. Y obviamente una de las cosas por las que se hicieron más conocidos, que es la campaña Alto Evasión de la que ellos están detrás. Entonces nos vamos dando cuenta de que, claro, como tú mencionas, esta capacidad de cruzar datos desde distintos ámbitos es una de las cosas que están presentes. Y también en Chile nos encontramos con una ley que supuestamente tiene que ver con la protección de datos, ley que en el último tiempo ha estado un poco controvertida, se ha intentado modificar. ¿Nos puedes comentar un poco tú en términos generales sobre esta ley y quizás sus posibles falencias al día de hoy? Perdón, tengo una tos bien fea. Sí, bueno, la ley de protección de datos personales lleva varios años siendo altamente cuestionada. Y de hecho, en el marco de la participación de Chile en la OCDE, el país ha sido en reiteradas ocasiones advertido de la necesidad
de modificar su ley de datos personales. Y de hecho ese es un proceso que está ocurriendo, que ha sido mucho más lento de lo que se esperaba, pero que yo diría que va por buen camino. Básicamente también porque es muy complejo tener una ley peor que la que tenemos hoy día, que es una ley que esencialmente, muchas veces se dice, bueno, es una ley que es del año 99, donde el desarrollo tecnológico no era igual al de ahora, pero en rigor la ley nació muerta, o sea, una ley que nunca tuvo como finalidad la protección de los derechos a la privacidad de las personas, la protección de los datos personales de las personas, sino que fue siempre una ley concebida para permitir a ciertas empresas hacer algunas formas de marketing. Entonces, nada, la ley es muy, muy mala. Para mí, por ejemplo, hay muchos ejemplos en los cuales la ley es completamente ineficiente, pero uno de los aspectos que a mí me parece más decidores respecto a lo mala que es que, por ejemplo, si yo el día de mañana me robo una base de datos, no sé, del CERVEL o de donde sea, y yo la publico en Internet, si bien el acto de robarse esa base de datos es ilegal, si una tercera persona, tú por ejemplo, accede a esos datos que yo posteé de la base robada, tú puedes hacer lo que quieras con esos datos y no es ilegal porque se concibe que el hecho de que estén publicados en Internet es igual a que es una base abierta y por tanto tú los puedes tratar como quieras y es completamente legal. Que es una cuestión que no tiene sentido. Exactamente. Entonces, habiendo conversado brevemente sobre estas falencias de la Ley de Protección de Datos, vamos a dar paso al tema para irnos ya al tercer bloque. Es la canción Pan y Circo del Noy del Sucre. Soy un esclavo del trabajo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Desde pequeño me educaron a ser sumiso, obedecer, a ser un hombre de provecho, sin derecho y sin saber. Una marioneta al servicio del poder. Mis manos son de los bancos, mi alma de la iglesia. Mi dignidad está por los suelos y mi vida sigue en la miseria. Y si el pueblo quiere despertar, el Estado nos ofrece pan y circo a reventar. Y si el pueblo quiere despertar, el Estado nos ofrece pan y circo a reventar. Pasas en la vida trabajando sin tiempo para pensar, y el poco que nos dejan lo intentan rellenar con basura televisiva, todo fútbol, drogadicción, farsantes, futuros y revistas del corazón. Dormidos, dormidos, así nos quiere ver el sistema. Sumidos, sumidos en lo más hondo de la caverna. Así no puedo continuar. Mi mente enferma y a punto de estallar. Solo quiero despertar. La ignorancia va devorando mi inteligencia.
mires a ti, no mires atrás. Soy esa tristeza que está en tu falsa felicidad. Soy la duda que golpea tu cerebro sin parar. Soy la pesadilla que aterroriza tu bienestar. Mi sangre es de la patria, mi dueño, un empresario. Mi libertad solo es un voto. Y mi Dios, el gran hermano. Y si el pueblo quiere despertar, el Estado nos ofrece pan y circo a reventar. Y si el pueblo quiere despertar, el Estado nos ofrece al pequeño Nicolás. Pero algún día tiene que cambiar. Entonces, compañero, que esta canción te haga despertar. Pero algún día tiene que cambiar. Entonces, compañera, ¿a qué esperas para luchar? Ya, 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 ya. Y ahora el pueblo pide libertad. La función ha comenzado y en la arena ahora tú estás. Y ahora el pueblo pide libertad, descubriendo las infamias de esta falsa democracia. Tu democracia apesta, 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 tu democracia apesta. Bueno, ya estamos de vuelta en Alerta Educativa. Ahora vamos a conversar en este bloque sobre casos puntuales y tratar de profundizar un poco sobre cómo en la práctica se vive por los chilenos en especial esta vulneración de datos, pero no sin antes agradecer a las radios que nos retransmiten. Primero un agradecimiento a la radio Voz de Paine, a la radio Conciencia en la sexta región, a la radio Placeres en la quinta región, a la radio Villa Olímpica, que está aquí cerquita, a la radio Nehuen, a la agencia de noticias Medio a Medio, a la radio Juan Gómez Millas, donde hoy estamos grabando, a Raíces Poblacionales, a la radio libre y comunitaria 105.7 de La Pintana y también a la radio La Caterva en Argentina. Un gran abrazo y saludo para todos ellos. Y antes de que se me olvide, también a la radio comunitaria en San Antonio. Bueno, comencemos con este tercer bloque, Vladimir, y hagámoslo conversando de uno de los escándalos, uno de los mayores escándalos, en mi opinión, que ha habido en el último tiempo en relación a la privacidad y a la desprotección de datos, que fue lo que pasó con Facebook y el escándalo con Cambridge Analytica. ¿Nos podrías comentar un poco? Bueno, básicamente lo que pasó con Cambridge Analytica es como la confirmación de uno de los miedos y una de las cuestiones que en términos teóricos como que se venía hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la capacidad que tiene Facebook de procesar estos altos volúmenes de datos personales de sus usuarios y cuáles son las consecuencias que eventualmente podrían tener en términos, por ejemplo, particularmente en este caso, políticos. Lo que ocurrió en el caso de Cambridge Analytica es que esta empresa, que es Cambridge Analytica, fue contratada por la campaña de Donald Trump para procesar datos y poder buscar a aquellas personas que podían ser susceptibles de ser convencidas de votar por Donald Trump. Y básicamente lo que se genera ahí es precisamente como esta discusión que es por un lado ética, pero al mismo tiempo tiene que ver con toda esta cuestión tan compleja que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos respecto a cuáles son las consecuencias de los actos y de qué manera las personas, en este caso Facebook en tanto empresa,
con quiénes está lidiando y qué se está haciendo con la información que se recaba de los usuarios. Lo que a mí me parece más interesante de esa cuestión es que la metodología para poder acceder a los datos personales tenía que ver con cuestiones que mucha gente hace normalmente, que es como estas aplicaciones de Facebook de como contesto una encuesta de qué personaje de Los Simpson eres, pero que al aceptar como la instalación de la aplicación, uno aceptaba como compartir una cantidad importante de datos que tenía Facebook con la empresa. Y esos datos fueron minados y precisamente era posible como determinar qué personas en aquellos estados que eran relevantes para la campaña de Trump, poder establecer qué personas eran susceptibles de ser convencidas, no solamente ellos, sino sus grupos de amigos. Y lo que pasa, o la tesis es que efectivamente fue efectiva la campaña. Y es uno de los puntos que le permitió a Trump acceder a la presidencia. Y que en el fondo confirma como ciertos miedos que se venían expresando de varios años antes en torno a la capacidad que tiene una plataforma como Facebook de manejar los resultados de una elección, por ejemplo. Pero que también, diría yo, es una discusión que hay que ampliar. Hace un par de... la semana pasada, por ejemplo, apareció un artículo muy interesante de una cuestión que se viene hablando hace un tiempo, que es, por ejemplo, lo central que ha sido la utilización de Facebook para el genocidio en Birmania, donde, por ejemplo, personal del ejército se dedicaba a escribir en Facebook mensajes de odio en torno a ciertos grupos étnicos que han sido aniquilados de manera brutal en los últimos años. Y el informe recalca precisamente que Facebook para la transmisión de esa información ha sido muy, muy importante. Del mismo modo en el cual, por ejemplo, una plataforma como WhatsApp, que también es parte del conglomerado Facebook, ha sido señalada como culpable del esparcimiento de información falsa que ha terminado con varios casos de linchamiento en India. Entonces, creo que ahí es como... son estos casos que en el fondo marcan como el aspecto ético, moral de nuestra relación con la tecnología, el sistema de monetización de las plataformas en las cuales estamos interactuando en Internet, y cuáles son las consecuencias reales que tiene esa cuestión en la sociedad, en el mundo. Claro, esto tiene que ver también con que muchas veces se piensa el entrar a Facebook es gratis, el entrar a Gmail es gratis, Claro. Pero en el fondo uno es el producto, los datos que uno entrega son los que están minando para posteriormente ni siquiera solo ser analizados, sino tomar acciones que influencian la realidad, influencian elecciones políticas incluso. Claro, como en el caso de la elección estadounidense, la elección presidencial, la última, y también el caso del Brexit. Pero esto, y una de las cosas que es muy interesante conversar, tampoco es algo que pase solamente a nivel internacional. En Chile también nos encontramos con casos bastante cuestionables, los cuales la privacidad, tanto de personas particulares como de grupos, se ha visto bastante comprometida, como por ejemplo escuchas telefónicas ilegales, o también bastante de la mano lo que pasó hace poco tiempo y que todavía no termina de resolverse, es el asunto de la Operación Huracán. Sí, bueno, Operación Huracán, ahí ya entramos de lleno en lo que tiene que ver con la vigilancia estatal. Y la Operación Huracán creo que es un caso muy, muy interesante. Tiene muchas aristas dignas de ser analizadas. Al mismo tiempo es un caso muy complejo y yo temo que nunca vamos a poder comprender a cabalidad qué es lo que efectivamente pasó, porque hay una gran cantidad de información contradictoria y es muy, muy complicado poder determinar, bueno, qué es veraz, qué no es veraz, y poder determinar qué ocurrió realmente. Creo que va a ser muy, muy complejo. Lamentablemente, Sí. me parece. Pero una cuestión que me parece muy decidora de la Operación Huracán en toda su complejidad es que demuestra la total falta de control respecto al accionar de las policías a la hora de vigilar. Más allá de la discusión sobre si Alex Smith creó un software o no y qué capacidades tenía el software que probablemente no creó, Sí. hay todo un tema, por ejemplo, de lo único que está más o menos claro en el marco de la Operación Huracán es que había una operación a gran escala de escuchas telefónicas, cuya legalidad es
discutible o que muchas veces cae en una zona gris. Y eso básicamente ocurre porque no hay muchas formas de controlar que efectivamente aquellas actividades de vigilancia que se están realizando concuerden con los estándares de Estándares de probidad mínimos, quizás de transparencia, y que exista un control por parte de un ente que esté fiscalizando el que se actúe conforme a la ley. Porque, por ejemplo, una de las cosas de la información que se ha obtenido en relación al caso Huracán tiene que ver con que no solamente eran personas involucradas con la causa mapuche cuyos teléfonos habían sido interceptados, sino que se interceptaron al menos, se hablaría de un mínimo de entre 200 a 1000 teléfonos de dirigentes políticos, jueces, fiscales, actores y periodistas. Sí, o sea, hay un número indeterminado. La verdad es que no se sabe muy bien a quién pertenecen todos esos números telefónicos, pero sabemos que hay ciertas personas que sabemos quiénes fueron y que básicamente no tienen nada que ver con la causa. Creo que es el caso más que tuvo más relevancia pública es el del actor Daniel Alcaíno, el cual no solamente se le interceptó, sino que además parte de sus comunicaciones fueron publicadas, Sí. lo cual es gravísimo. Así es. Y básicamente, de nuevo, como que la falta de control precisamente permite todas estas distorsiones dentro del marco, y que ocurren también en un marco de legalidad. O sea, una práctica que se sabe que ocurre de manera más o menos regular es que se le presenta al juez que lleva la causa un listado con, no sé, 60 o 100 números de teléfono. Y dice, mira, todos estos números son pertinentes para la investigación judicial. Necesitamos acceso a todo ello. Se da el acceso, pero nadie revisa a quiénes corresponden cada uno de esos números. Entonces, por ejemplo, si es que el carabinero X tiene la sospecha de que quizás su mujer lo está engañando, dentro de la lista mete este número que no tiene nada que ver y que se encuentra en el marco de la lista aprobada. Pero, de nuevo, como que ahí claramente lo que falta es medidas de transparencia y control respecto al modo en el cual la vigilancia se ejerce. Que es un aspecto muy, muy oscuro precisamente porque no hay ninguna obligación de nadie de revelar, de ninguno de los estamentos que están facultados para ejercer la vigilancia, de entregar información respecto a cómo ésta se está realizando, con qué tecnologías, en cuántos casos se usa, de qué manera se usa, cuándo es efectiva y cuándo no. Y toda esa información es relevante y que permite precisamente evitar abusos como los que se cometieron en el marco de la Operación Huracán. Sí. Y esto se vuelve quizás también especialmente complicado cuando existen enfrentamientos entre los distintos poderes. Entiéndase cuando hubo este episodio bastante mediático entre que la Fiscalía dio la orden de allanar una casa desde donde se realizaban las interceptaciones ilegales y Carabineros la rodeó de fuerzas especiales, impidió el acceso de la PDI y posteriormente se terminó extraviando misteriosamente un disco duro donde se esperaba que estuviese información al respecto a los teléfonos interceptados. Bueno, de hecho ese es un aspecto más grave yo diría, del caso y me interesa mucho ver cómo se resuelve finalmente. Porque, bueno, ahí está también como cuál es el rol que ocupa la persona que autoriza hacer esas escuchas ilegales. Ahora que la información se pierde, ¿qué contenía ese disco duro y por qué era necesario hacerlo desaparecer? ¿Y por qué también quizás la policía de investigaciones no actuó? ¿Por qué al ver que estaba rodeado de fuerzas especiales? Es un muy caso complejo. esencialmente, Sí. o sea, sí, es complejo porque al mismo tiempo es gravísimo. Porque recuerda que no solamente ocurrió eso, sino en ese marco se hace una serie de declaraciones públicas desde los altos mandos de Carabineros en torno a acusando una persecución y en ese sentido me parece también que el gobierno de Michelle Bachelet fue bastante permisivo con Carabineros y no puso orden cuando debió haberlo hecho. Y me parece que todo eso es parte también de la discusión en torno a, bueno, ¿de qué manera podemos controlar el modo en el cual distintas entidades están teniendo injerencia en nuestras vidas íntimas? Que es una cuestión, es un tema que es esencialmente esquivo y que con el desarrollo de la tecnología se hace cada vez más esquivo, pues es cada vez más complicado poder determinar cuándo alguien está siendo intervenido y vigilado y cuándo no. Muchas veces no es posible saberlo. Claro, y eso también
me lleva un poco a recordar un caso que esto fue hace un par de años y que involucró a la Policía de Investigaciones y que tiene que ver con la compra de un software a un equipo de hackers, Hacking Team, por alrededor de 2,8 millones de dólares, unos 1.800 millones de euros, perdón. Que es más plata sí, todavía. más dinero todavía, que fueron más de 1.800 millones de pesos en un software espía, en el cual también fue controvertido por muchas razones. Una de ellas fue que el intermediario, Jorge Lorca, se llevó aproximadamente un 30%, se lo llevó por ser intermediario. Y otro de los aspectos fue que el jefe del Departamento de Monitoreo Telefónico de la Policía de Investigaciones señaló que este software lo ocuparían para acceder a información que no obtendrían con una orden judicial. Es decir, Claro. se reconoció que podrían ocuparlo para acciones de forma ilegal, quizás al margen de las órdenes judiciales. Sí, es súper interesante el caso de Hacking Team y también creo que es súper ejemplificador del modo en el cual funciona la vigilancia en Chile y en América Latina. Hacking Team era una empresa italiana y que paradójicamente fue hackeada. Y toda la información que estaba contenida en los mails de la empresa se publicaron en Internet. A través de esa información fue posible poder determinar qué gobiernos habían negociado y qué gobiernos habían comprado el software. Y en la lista aparecía la Policía de Investigaciones de Chile. Lo interesante de eso es que cuando le preguntan a la policía, dice, oye, ¿ustedes compraron el software de Hacking Team? Y la policía, no, nosotros no lo hemos hecho. Pero ¿cómo no? Si aquí tengo el mail que dice que... Ah, bueno, sí, en realidad lo tenemos, pero lo usamos bajo las condiciones que establece la ley, siempre con orden judicial. Siendo que lo habían comprado precisamente para Sí, ocuparlo pero en además, otras condiciones. lo que me parece que es interesante ahí es que es muy, muy complicado saber efectivamente cómo lo están usando. Claro, porque nuevamente, no hay control. No hay ningún... Y no solamente es que no haya control, sino que además la herramienta en sí misma es muy difícil de controlar. Y lo que hay ahí también, te diría, tiene que ver con que las capacidades intrusivas de un software de ese tipo van mucho más allá de las facultades que otorga la ley a las actividades de vigilancia. O sea, en ese sentido, la ley está pensada como en el marco de... Y la ley comprende muy bien, por ejemplo, la importancia de una escucha telefónica. Y la demarca de manera bastante precisa, al menos en lo formal. Luego, esa no se trata con el mismo cuidado, por ejemplo, que puede ser el acceso a un smartphone. O sea, pensemos que el teléfono hoy almacena una cantidad impresionante de información personal de distintos ámbitos de una persona, que puede ser muchísimo más invasivo que acceder a sus llamadas telefónicas. O sea, piensa que ya hay mucha gente que ni siquiera habla por teléfono. Y lo que hay ahí no es solamente información respecto a con quién se está comunicando, sino que hay información de otro tipo. Datos biométricos, de mucho más salud íntimo. incluso. O sea, están, no sé, sus búsquedas en Google, por ejemplo. Hay toda otra capa de información respecto a la persona que tiene otro carácter relativo a una intimidad que debe ser protegida y que en ese sentido creo que la ley no se hace cargo precisamente de establecer un estándar muchísimo más alto porque es una medida muchísimo más invasiva. Es como, yo diría que es para mí cerca a lo que sería, por ejemplo, poner una cámara al interior de una casa. Claro, de hecho, ahora que mencionas eso, una de las cosas por lo que recuerdo que se analizó en su momento de este software Galileo que compró la PDI a Hacking Team, cuando fue analizado, si mal no recuerdo, por Kaspersky Labs, era la posibilidad que tenía no solamente, o sea, interceptar llamadas era para lo que menos prácticamente podía ser útil, podía permitir tener acceso a la cámara del celular, al micrófono del mismo, a toda la información que tenía, y cuando lo analizaron también se dieron cuenta que no solamente permitía captar, sino también insertar información. Es decir, acá, como esto está en una nebulosa, si es que algún funcionario inescrupuloso o no se sabe, pero la herramienta tenía la capacidad desproporcionada para los usos legales, al menos en Chile, de implantar pruebas, por ejemplo, pruebas falsas en un celular. Entonces nos encontramos, claro, como tú mencionas, un descontrol, existiría una nebulosa ahí de las capacidades, no estaría claro y quizás tampoco en términos con esta ley de datos tan desactualizada. Claro, y en esencia lo que te diría es que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos antes. En el fondo, la capacidad del software en sí mismo es sumamente intrusivo. Luego, no existe
una capa efectiva que pueda generar cierto control respecto a las actividades de vigilancia, y lo único que te queda ahí es como confiar en el buen actuar de las fuerzas del orden. Y sabemos que esa cuestión en sí misma, cuando las cosas no hay un control efectivo, lo que van a ver van a ser abusos, Sí. por distintas razones. Entonces, creo que el cuadro que existe, este cuadro que estamos viviendo hoy día, donde por un lado las capacidades técnicas crecen y se vuelven más asequibles, y por otro lado la falta de controles en torno a las actividades que se puedan realizar con esas herramientas, da un cuadro que es preocupante y que debe ser lo antes posible enmendado, de manera que podamos contar con un marco de vigilancia y una idea de seguridad pública que sea respetuosa de los derechos fundamentales, que para eso es en el fondo. Claro. Bueno, ya estamos terminando este bloque. Vamos a ir rápidamente al último tema musical para pasar un breve cuarto bloque. Vamos ahora con Arthur Russell en una versión más country, con una canción que es muy linda que se llama Close My Eyes. I'll close my eyes and listen to hear the corn come out. Don't you hear the stars? They glisten as we go in and out. Down where the trees grow together and the western path comes to an end. You see the sign, it says clear weather. I'll meet you tonight, my friend. Will the corn be growing a little tonight? As I wait in the fields for you, who knows what grows in the morning light when we can feel the watery dew? I just can't be there with no other. I know those hills will be true, away from my sister and brother, down through the grasses so new. The air is sweet and steady, and flowers bloom out of sight. I know the sky is ready. Come meet me down here tonight. Will the corn be growing a little tonight? As I wait in the fields for you, who knows what grows in the morning light as we can feel the watery dew. Ya estamos de vuelta en el cuarto bloque de Alerta Educativa y vamos a preguntar. El Estado, a través de sus policías especialmente, y privados también, actúan recolectando datos muchas veces en la ilegalidad, en una nebulosa. En Sí, algo que no está yo te diría más claro. bien como en una extraña área gris. Sí, que muchas veces determinada. cae en lo ilegal, como hemos visto en estos últimos casos. La pregunta sería, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, que muchas veces son las afectadas por esta vigilancia, respecto a esto que pareciera ser no solamente casos aislados, sino un descontrol generalizado en la vigilancia del Estado? Yo te diría que lo más importante en esta etapa de la discusión es tomar conciencia respecto a la importancia que tiene la privacidad como un factor del desarrollo humano, como un valor que vale la pena defender, y actuar en conformidad. Creo que
en la medida en la cual es muy difícil, dado el alcance que tienen estas cuestiones, muy difícil como salirse, como tratar de no ser vigilados. Es cosa de pensar como la cantidad de cámaras que existen en el espacio público. Entonces, me parece, y creo que el primer paso, como te decía, es poder tomar conciencia y dar la importancia y la relevancia que necesita el tema. Yo creo que el cambio claramente es un cambio que debe ser normativo, pero que también es un cambio cultural. Y yo tengo la impresión de que todas estas cuestiones que han ocurrido en el marco de Facebook, por ejemplo, u otras plataformas de Internet, un poco han apuntado hacia allá. Por un lado, es como una paradoja un poco terrible, porque por un lado tenéis como un marco tecnológico con el cual interactuamos todos los días, que está haciendo una recopilación masiva de datos con fines que nadie tiene muy claro cuáles son. Pero por otro lado, es precisamente la aparición de esta entidad, esta asociación horrible, la que permite tomar conciencia respecto a estas cuestiones. Entonces, no sé, creo que las pequeñas cuestiones cuentan también. O sea, en el fondo, como al ir al supermercado, pensar a conciencia como si vale la pena o no dar el root. Luego hay otros espacios donde hay muy poco que hacer. O sea, cuestiones que a mí me tienen muy preocupado ahora, en el último tiempo, tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de sistemas de vigilancia biométrica en el metro de Valparaíso, cámaras con reconocimiento facial, y ya se está hablando de poner el mismo sistema en el Transantiago. Y yo creo que esa cuestión va a requerir necesariamente un rechazo fuerte por parte de la ciudadanía. Que la ciudadanía manifieste el descontento por una medida que, de ser implementada, nos pone en un muy mal pie en torno a la privacidad. Pero en el fondo, piensa lo que significa poner cámaras con reconocimiento facial en las micros. O sea, por un lado, significa poder establecer patrones de conducta bastante precisos respecto a todos los usuarios del sistema de transporte público. Pero por otro lado también refuerza la idea de que la privacidad hoy día no es un derecho, sino es un privilegio. Que en el fondo aquellas personas que no tienen la necesidad de recurrir al transporte público pueden gozar de un estándar mucho mayor de privacidad que aquellas que no. Claro, pero quienes tendrían que andar en Transantiago tendrían que verse sometidos a estos sistemas de reconocimiento facial. También nos encontramos en el último tiempo con la instalación de drones desde las alturas. Ayer salía en la noticia un robot con sistema de reconocimiento facial. Entonces, en este panorama bastante complejo y donde queda muchísimo que discutir, muchísimo que conocer también, es que quisiera preguntarte si tienes algunas palabras finales. En el programa Alerta Educativa tenemos ahora un espacio en este momento para la palabra, en el cual si quisieras recomendarnos algún artículo, algún documento, puedes hacerlo para que quienes nos estén escuchando también puedan informarse. Sí, mira, un par de cuestiones que me parecen relevantes. Yo diría algo así como un mes, un poquito más, sacamos un fanzine que se llama Tenemos que hablar. Y me parece que como punto de entrada al tema de la privacidad y la tecnología está súper claro. Es una recopilación de historias hecha por Belén Roca y que básicamente habla de estos temas, de cómo en el fondo la privacidad y la tecnología tienen una bajada de cuestiones cotidianas como el uso de YouTube, como ir al supermercado. Entonces ese documento me parece relevante y lo pueden descargar en nuestro sitio web. Pueden ir al apartado de publicaciones. Es uno que tiene una portada de un gato. Ya. Lo van a identificar rápidamente. Les vamos a dejar el link también en la descripción del programa. Y otra cuestión que me parece relevante y que quizás puede ser de interés para organizaciones sociales es que nosotros hace también, yo diría 2 meses, quizás un poquito más, sacamos un material que es un set de cartas que básicamente es una herramienta que permite facilitar el entrenamiento en torno a las habilidades de seguridad digital, que está pensado particularmente para periodistas y comunicadores. Tenemos muchos kits y además tenemos ganas de probar los kits y de poder hacer instancias de entrenamiento. Entonces, si es que hay organizaciones que
les parezca interesante poder tener algún tipo de acercamiento y de mejorar sus prácticas de seguridad digital, se pueden acercar a nosotros y podemos ver qué podemos hacer. Y por otro lado, si es que hay entrenadores de seguridad digital que les gustaría contar con este material para probarlo y ver si es que les puede ser útil, también estamos súper dispuestos a facilitarles el material y entregarles para que en el fondo lo probemos y sacarle provecho a estas cuestiones. Genial. Entonces, con esta invitación y con estas recomendaciones, aprovechamos de agradecer a Vladimir Garay de Derechos Digitales que nos acompañó en este programa, y nosotros nos despedimos hasta el siguiente episodio de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.